Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar congregados, qué bueno es estar congregados, y nos da también la oportunidad de poder compartir su palabra, que yo digo que siempre es buena. Entonces, como ella sigue siendo buena, pues lo seguimos diciendo. Vamos a orar para poner este tiempo en la mano del Señor. Oremos. Amantísimo Padre que moras en las alturas, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Padre, por este día, gracias porque tú nos has permitido pasar este tiempo, el tiempo de comunión que tuvimos anterior. Gracias, porque tu misericordia y tu bondad son grandes. Gracias porque tú nos das ese privilegio de poder participar en el culto. Padre, ahora en este tiempo de la predicación de tu palabra, te queremos pedir que tú me uses, reconociendo, Padre, que yo sin ti nada puedo hacer, que tú eres Dios y que tú tienes el control de todas las cosas. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos ayudes a escuchar tu voz y que nos ayude también a tenerlo en nuestra mente, a obedecerlo y a poner en práctica en nuestras vidas. Que tú nos ayudes a ser cada día más como Cristo y menos como nosotros. Y te pedimos que tú perdones todos nuestros pecados. Sobre todo que siempre se haga tu santa voluntad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta oportunidad, esta meditación se titula La guerra espiritual. Pero me sucedió algo. Cuando vi que me tocaba predicar, gracias a Dios, en el listado, me pongo a pensar cuál es el tema, y me llega esto, la guerra espiritual. Ah, bueno, no hay problema. Busco mi mascota, porque yo escribo en la mascota. Y cuando abro la mascota me encuentro con otro mensaje que se llama la guerra espiritual. Y yo creo que he predicado varios mensajes con ese mismo título. Entonces, para que no nos confundamos, este se llama la guerra espiritual, peligros ocultos. Oye, suena como una película de Hollywood. Sí, pero para por si acaso. La idea es la siguiente. En esta oportunidad hay un tema que me llama la atención con relación a la guerra espiritual. Y es que existen cosas que muchas veces nos dificultan el vivir la vida cristiana. Ahora, las dificultades muchas veces son directas, pero hay otras veces que son indirectas. Y hoy yo quiero hablar de un tema que es indirecto, pero que termina siendo un problema para nosotros. Antes que todo esto, vamos a comenzar por el principio. Todos los cristianos estamos en el medio de una guerra espiritual. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7 también respalda la idea, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y es tanto así que vamos a ir a Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 13. Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 13, para seguir confirmando lo mismo. Dice así la palabra de Dios. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. La Biblia nos sigue hablando, nosotros como soldados, el Señor nos da una armadura, nos da herramientas para poder luchar en esta batalla. La batalla se lucha en contra de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 2. Unas hojitas un poco para atrás, el mismo libro, Efesios. Nuestros enemigos en esta guerra, Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y... en vuestros delitos, dígalo con propiedad. En nuestros delitos y... pecado, el primer enemigo. Seguimos.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, el segundo enemigo. Tercero, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, nuestros tres enemigos. El pecado es la maldad que hay dentro de nosotros, somos pecadores, tenemos una inclinación natural a hacer lo malo y alejarnos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos del 7 al 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es hablando del pecado. El mundo, dice, es el conjunto de ideas, pensamientos, creencias, comportamientos que rigen al hombre, es el sistema en el cual nosotros vivimos. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nuestro tercer enemigo, Satanás, el tentador, que desea que los hombres nunca vengan a Dios, sino que se aparten de Él. Dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bien, hasta aquí todo claro. Digo, creo que está todo claro. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes, participativamente. ¿Cómo se gana esta batalla? Breve, hay una frase que lo define. ¿Qué me dicen? No los escucho, tienen que hablar un poquito más fuerte. Peleando. Va por ahí, pero hay una frasecita que a la que yo quiero. Luchando, resistiendo, va por ahí, pero falta. Orando. Todo eso se resume, lo que ustedes están diciendo está bien, pero todo eso se resume en obedeciendo la palabra de Dios. Así es como se gana esta lucha, obedeciendo la palabra de Dios. De eso es de lo que se trata. Es simple. Claro, eso conlleva muchas cosas, como ustedes dicen, resistiendo al maligno, orando mucho, congregándonos, pero todos esos son mandatos bíblicos. Al final, obedeciendo a la palabra de Dios. Usted obedece a la palabra de Dios, usted está ganando. Usted desobedece, usted está perdiendo. Simple. Ahora vamos a entrar a lo que mencionaba anteriormente. Existen cosas que muchas veces pueden ser un tropiezo para nosotros de una manera directa. ¿Qué te digo? Una persona que te provoque, ¿verdad? Que te provoque a pelear. Una persona que te haga daño, hace que tú quieras hacerle daño para atrás. Y eso produce en ti muchas veces el pecar. Que te inviten a hacer lo malo, que tú veas a alguien y digas, no, mira, ese asesino, pues se está pecando, eso es sencillo. Pero el mundo ahora se está volviendo más complicado y están apareciendo algunas cosas, algunas filosofías, algunas prácticas y algunas ideas que pueden ser un tropiezo para nosotros. Y la que yo quiero mencionar hoy en día es la idea que tiene el mundo sobre la igualdad. Y yo no sé, el que piensa, la igualdad un problema para que el cristiano tropiece. ¿Usted se imagina eso? Si a usted van y le dice, muchachos, ahora tenemos un problema grandísimo, ¿cuál? Hay una igualdad que está acabando con el mundo. Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero el asunto está en que se está volviendo muy común, y lo estamos viendo de muchas maneras, en que el mundo quiere tomar elementos que tienen diferentes propiedades y decir que son iguales. Tomar elementos que tienen diferentes valores y decir que son iguales. Y muchas veces también lo hace con nosotros, con los seres humanos. Se toma un niño, se toma un adulto y se dice, no, las dos opiniones, cada cual tiene su opinión. Pero tú no puedes pensar que un niño y un adulto las opiniones van a valer lo mismo, porque el niño no sabe y el adulto sí. Que un anciano y un hombre joven son iguales, pero tú tienes que saber que a un anciano tú no lo puedes poner a hacer cosas que a un niño sí. Y esto
muchas veces nos está haciendo daño. Nos está haciendo daño porque esa definición de igualdad que el mundo quiere imponer genera rebeldía. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces, cuando pensamos que todos somos iguales, y haciendo un breve paréntesis, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que la vida no se puede siempre evaluar en un contexto general, sino que existen diferentes facetas en las que tenemos que ir haciendo evaluaciones. Hay cosas en las que somos todos iguales, somos todos pecadores, y en eso somos iguales. Todos estábamos bajo condenación por nuestro pecado, y en eso somos iguales. Nos dieron un mensaje que es el mismo a todos, que es que hay que aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y en eso somos iguales, pero algunos los toman y otros no. Y ahí no somos iguales. Hay que saber diferenciar. Muchas veces esta idea trae rebeldía porque me hace a mí creer que si somos iguales, entonces tú no puedes ejercer autoridad sobre mí. No es raro ver cómo viene un profesional, un científico, y comienza a hablar acerca de un tema y te dice, qué sé yo, bueno, el mismo tema de la mascarilla, mira, póngase su mascarilla. Ya gracias a Dios estamos en otra etapa del COVID, ¿ves? Pero al principio, póngase su mascarilla para evitar que si se propaga por el aire, entre por la nariz o por la boca para que usted se pueda contagiar. Esa es una medida de seguridad. Y aparecía alguien que no tenía la idea ni de lo que era una curita y decía, no, eso es mentira. ¿Cómo aparece alguien que sabe de derecho y te da una cátedra y te dice, mira, esta ley lo que dice es esto, y por eso está establecido así? Y cualquiera se siente hoy en día con el derecho y con la autoridad de cuestionar eso y de decir, no, tú no sabes nada. Eso se ve todos los días. Rebeldía de parte de los hijos contra los padres. Nosotros los hijos creemos que tenemos la razón muchas veces. Pero era como decía anteriormente, no se puede pensar que un niño sabe lo que sabe un adulto. Rebeldía de parte de los estudiantes contra los profesores. Los profesores en este tiempo, mira, para mí son héroes, porque las cosas que se ven, todos somos dominicanos y sabemos. Rebeldía de parte del ciudadano ante la autoridad. Viene un policía, lo para y ya usted se cree con el derecho de empezar a pelear con el policía. No, él tiene el derecho de pararlo. Ahora, si él se sale de lo que son sus funciones, entonces ya usted puede cuestionarlo. Si él comienza a pedirle a usted cosas que no tiene que pedir, entonces sí, usted tiene derecho a decir, no, espérate, así no es. Pero si él está en su función y está haciendo su trabajo, él sí tiene el derecho de pararme y yo el deber de pararme. Entonces, en ese sentido no somos iguales. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos un concepto diferente. Encontramos que la autoridad en la Biblia es un tema muy fundamental. Empezando por la autoridad de Dios, que es el Rey, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Dios y Señor de todo cuanto existe, y que su palabra es perfecta y que siempre tiene la razón. Daniel capítulo 4, versículos del 34 al 35. Dios es Rey soberano. Dice, Daniel 4, 34 al 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Saltamos, versículo 37, un poco más abajo.
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Seguimos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Reforzando la idea de la soberanía, dominio, potestad y autoridad de Dios, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Seguimos, Salmo 100 del 1 al 3, agarre su Biblia. Salmo 100 del 1 al 3. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Primera de Pedro 1 del 24 al 25. Primera de Pedro 1 del 24 al 25. Dice de la manera siguiente: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Conclusión: la autoridad de Dios es absoluta. La autoridad de Dios es absoluta. Y muchas veces nos sentimos mal porque el ser humano de por sí es orgulloso y no le gusta pensar que exista alguien que esté por encima de él. Pero en la Biblia encontramos el tema de la autoridad muy repetidamente en diferentes facetas de la vida. También está la autoridad de los ancianos. Primera de Pedro, capítulo 5, un poco más adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice de la manera siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La autoridad de los ancianos. Dios ha establecido su iglesia y le ha dado forma como Él quiso. Y Él determinó que había un grupo de hermanos maduros que iban a estar al frente para velar por el bien de la congregación, para marcar pautas, para ir evaluando y examinando los diferentes aspectos y casos que se iban a presentar dentro de la congregación. Y aquí también hace falta que seamos humildes y que reconozcamos que no somos iguales. Yo no puedo pretender que dentro de la congregación yo voy a tener el mismo poder o la misma autoridad que tiene un anciano, porque Dios lo estableció así. Por lo tanto, yo estoy llamado a ser humilde y a obedecer. Y seguimos hablando acerca de la autoridad. La autoridad de los padres sobre los hijos. Dice Proverbios capítulo 1, versículos del 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Dios le ha dado a los padres la autoridad para criar a sus hijos, para enseñarles por qué caminos deben de ir, aun en contra de la voluntad del niño. Eso es así. Porque yo le voy a ser sincero, si a mí me hubiesen dejado, yo no hubiese ido a la escuela. No hago una tarea ni porque me maten.
A mí nada más me gustaba matemática y después lo demás, yo era de lo que preguntaba. Es una pregunta que todos lo hemos hecho. ¿Quién fue que se inventó la escuela? Y tú el que se rió es porque lo ha pensado. Es así. Porque existen cosas que son buenas para nosotros, pero no nos agradan. Y nuestros padres son los encargados de dirigirnos por ese buen camino. Proverbios 22:6. Vamos a buscarlo. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es así, la palabra de Dios no se equivoca. Pero este asunto no se queda solamente en el padre con el hijo, sino que Tito capítulo 2, versículo del 3 al 5, aparece otro caso. Tito, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Tito 2, del 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Póngase a pensar, si hay una joven que es espiritual y busca glorificar el nombre de Dios, y hay una hermana ya mayorcita, que también es espiritual y busca glorificar el nombre de Dios, qué bueno es cuando esta hermana que ya tiene más experiencia se acerca a una joven y le comienza a dar consejos para evitarle problemas. Oye, los consejos son buenos, porque si hay una cosa que es difícil es aprender a base de trayones. No se queda ahí. Un poco más adelante, versículo del 6 al 8, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes, estamos en Tito, capítulo 2, versículo del 6 al 8, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Lo mismo, aquí le está diciendo a Tito con relación a los jóvenes, que le enseñe, que lo instruya. Y ahí no somos iguales. Ahí no somos iguales. Hay hermanos que tienen muchos años de experiencia y han visto la mano de Dios obrando. Y es un palo cuando desde temprano a ti te dicen, no muchachos, no te vayas por ahí, ven, vámonos por aquí, te ahorran mucho problema. Esos hermanos que te dan esos consejos sabios, porque ya conocen de la vida y han podido ver cómo Dios obra. Hay que ser humilde. Que el Señor nos ayude a ser humildes, a reconocer que no somos los más grandes ni los más importantes, sino que el Señor ha provisto de hermanos, ¿verdad? Nos ha provisto de nuestros padres para que nos cuiden, y Él es Dios y está por encima de nosotros, y gloria a Dios por eso. Pero estamos en el tema de la igualdad según el mundo, La igualdad según el mundo genera injusticia, error y falta de juicio. ¿Por qué? Bueno, el caso más, vamos a decir, evidente que se me ocurre
Es lo que el mundo está haciendo con el tema de la homosexualidad. El mundo quiere tomar eso y en lugar de que se vea como un pecado, mostrarlo como una opción. Y eso, desde un punto de vista, puede parecer como que no es relevante, como que la cosa sigue igual. Pero detrás de esa estrategia hay un gancho, y es el siguiente. Vamos a ver. Pedro, ¿cuál es tu color favorito? No te me asustes. ¿El azul? Tú tienes buen gusto, porque el mío también. Alexi, ¿cuál es tu color favorito? ¿El azul? Ah, bueno, pero vamos a tener que hacer otra pregunta, ¿será? Franklin, ¿cuál es tu color favorito? ¿También? Ustedes me están asustando. ¿Eh? Ok. Hay otras personas que no les gusta el azul, sino que les gusta otro color. Flor, ¿cuál es tu color favorito? Rojo. Ok, bien, eso era lo que yo quería, que fueran diferentes. Ayúdenme. No, estoy bromeando. Pero la idea es la siguiente. Yo no puedo decirle a ninguno de ustedes, Alexi, ten cuidado, que a ti te gusta el azul, eso es pecado. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas están dentro del rango de lo correcto. O sea, Dios nos ha dado a nosotros la libertad de poder elegir con relación a ese tema. Otro ejemplo, vamos a ver si no vuelve a pasar lo mismo. Luis, ¿cuál es la fruta favorita tuya? El mango, la mía también. Aquí estamos en comunión por todas partes. Samaí, ¿cuál es tu fruta favorita? La uva, bien. Pues yo no puedo decirle a ninguno de ustedes dos, mira Luis, tú estás en pecado porque el mango, tú no puedes elegir el mango. Porque eso está dentro de las opciones, dentro de la apertura que Dios nos da. Podemos elegir qué comer. Ahora existen cosas que nosotros no podemos elegir. Existen cosas que ya están prediseñadas y que Dios las diseñó así. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios estableció su orden, el hombre con una mujer, la mujer con un hombre. Así es como debe de ser. Ahí no hay opción. Todo lo demás es pecado. Otro ejemplo tiene que ver con el tema de los tatuajes. Que se quiere normalizar tanto y decirle a la gente, no, eso no es nada, muchacho, no hace nada. Que tú te hagas un tatuaje, eso tú no eres ni más ni menos, eso no te hace nada. El problema está en que cuando tú mismo te vayas, son los primeros que dicen, mira, lo que es cristiano. Porque saben. No nos podemos dejar engañar. Es una categoría. No, no es una categoría. La palabra nos manda a cuidarnos de este tipo de cosas. ¿Dónde lo dice? 1 Corintios, un poquito más para adelante. 1 Corintios 10:31. Perdón. 1 Corintios 6:19 primero. 1 Corintios 6:19. Ahí mismo lo estábamos leyendo un poco más adelante. Dice, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos no son nuestros, son de Dios. Y nosotros tenemos que presentarlo como una ofrenda delante de Dios. Pero no solamente eso.
Ahora sí, un poco más adelante, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice de la manera siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Imagínate, ¿cómo puedo yo dibujarme un dragón en el brazo para la gloria de Dios? Eso no tiene forma. Pero no solamente eso. Romanos capítulo 2, versículo 24. Dice de la manera siguiente. Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, nosotros estamos llamados a mostrar a Cristo. Y no puede ser que un capricho mío me estorbe en esa tarea. Tenemos que pensar muy bien lo que hacemos. Hay que pensar muy bien lo que hacemos, porque existen decisiones de las cuales luego no se le puede dar para atrás y vienen consecuencias. Entonces, tenemos que tener cuidado. Hay que reconocer que existen cosas buenas y existen cosas malas. Y esas cosas malas a veces queremos como medio disfrazarlas y decir, no es que son malas, es como una opción que tú puedes hacerlo o no hacerlo y tú tienes la libertad. No. Hay que tener cuidado con eso. Porque después nos podemos arrepentir. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, discernimiento, para poder juzgar correctamente. Porque dice Proverbios, capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y ahí mismo dice también Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Que Dios nos ilumine para poder discernir entre el bien y el mal conforme a su palabra. Como nos dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero no se le olvide, estamos en el tema del asunto de la igualdad. Este concepto de igualdad muchas veces produce envidia. ¿Por qué? Produce envidia porque hace pensar que vamos a ser iguales en todo el sentido de la palabra, en todos los aspectos de la vida, y eso es un error. 1 Corintios 12. Eso es un error, pensar eso. 1 Corintios 12, que vamos a ser iguales en todo, no es así. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Saltamos el versículo 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Como Él quiere. A veces queremos tener el don de otra persona. Y salta la pregunta, bueno, si somos todos iguales, ¿por qué Él sí puede hacer eso y yo no? Y no es así. Y muchas veces ponemos más atención en lo que otro tiene, en vez de poner atención en lo que yo tengo, en lo que Dios me ha dado.
A cada uno Dios nos ha dado un don, por lo menos un don. Y tenemos que poner atención. Pero si nos ponemos a ver lo que el otro tiene, lo que vamos a hacer es amargarnos. Más sin embargo, si ponemos atención a lo que Dios nos da, entonces vamos a saber cuál es su voluntad y nos vamos a fortalecer en ese sentido. Porque en la iglesia es necesario que haya de todo. Si seguimos un poco más abajo, en el versículo del 14 al 18 dice de la manera siguiente: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo de nuevo, como Él quiso. Póngase a pensar, si todos nosotros fuéramos cantantes, ¿quién predica? Miren, yo estaba viendo esas decoraciones, y usted me da a mí una semana y yo no me lo imagino, porque uno no tiene esa creatividad. Yo formo parte del club bíblico, de ese ministerio, y cuando llega el tema que dice, ¿y cómo van a decorar? Ahí es la parte en la que yo le doy a mute y me callo, porque ahí yo soy un cero a la izquierda. Eso es tan así, y se lo digo de verdad, que cuando se me ocurre un juego, o me acuerdo de un juego, yo brinco de la silla y les digo, ¡hey, se me ocurrió un juego! ¡Esto es de Dios! Y ellos se ríen. Pero es verdad, porque eso no pasa. Eso pasa como 3 veces al año. Pero hay hermanos que tienen esa creatividad que se le ocurre. Mira, en la puerta vamos a darle una bienvenida. Otro que dice, espérate, vamos a romper el hielo. Dime, ¿cómo tú estás? Bienvenido, mi hermano. Siéntate como en tu casa. ¿Cuál es tu nombre? Qué bueno que viniste. Qué bueno. Oye, te dan esa bienvenida que tú te sientes bien, tú te sientes recibido. Y hace falta gente así. Pero también hace falta gente sabia que te vea y te evalúe y diga, yo estoy viendo que fulano está como un poquito extraño. Y te jale aparte, diga, ven acá fulano, ¿qué es lo que te pasa? Dime. Gente que escuche. También hace falta gente sabia que aconseje. En estos días, habían unos bancos que estaban un poquito movidos a los lados. Y yo crucé por el medio, eso fue antes de comenzar el culto. Y yo crucé por el medio. Y eso me llamó tanto la atención que yo me devolví a poner el banco y lo puse derechito. Y estaba pensando, ¿por qué no le ponemos una marca en el piso? ¿A dónde va cada banco? Y pensando en eso, yo decía, Roberto ha hecho un daño aquí. Pero hace falta gente que tenga presente eso, como nuestro hermano Roberto, que le guste el orden. Eso es importante también. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Y Dios quiere que cada uno de nosotros desempeñemos una función. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle sabiduría a Dios para reconocer cuál es nuestro don y manos a la obra, ponernos a trabajar. Pero no se nos pierda la idea. Estamos en el problema de la igualdad y decíamos que muchas veces genera envidia. A veces genera envidia también porque porque a un semejante a nosotros le dan un reconocimiento. Muchas veces yo puedo llegar a pensar, bueno, yo tengo 5 años en esta iglesia, fulano tiene 5 años igual que yo, pero a fulano lo ponen a predicar y a mí no me ponen, o lo ponen a dirigir, pero a mí no me ponen. Bueno, pero fulano puede dar un estudio bíblico de cualquier tema y yo, Juan 3:16, lo digo gagueando. Vamos a Mateo capítulo 25, a ver qué dice ahí. Mateo 25, 14 al 15. Oh. Mateo 25, versículos 14 y 15. Dice de la manera siguiente.
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi compromiso con el Señor? ¿Se puede contar conmigo? ¿Verdaderamente se puede contar conmigo? Yo vengo a la iglesia. Yo conozco la palabra de Dios. Muestro a Cristo con mi vida. ¿Cuál es mi capacidad? Dios ha puesto en nosotros el potencial de hacer muchas cosas, pero en nosotros también existe un grado de responsabilidad, en el cual debemos comprometernos y esforzarnos para cada día estar más cerca del Señor, para cada día conocer más de su palabra, para cada día orar más. Él nos da el poder, pero nosotros tenemos que utilizarlo para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a no fijarnos en lo que los otros tienen, a no desviar la mirada, sino a concentrarnos en su voluntad, ser agradecido con Él por lo que nos ha dado y a crecer en lo que Él quiere que nosotros crezcamos, a ser ferviente, a trabajar en su obra. Y que el Señor nos ayude también, ya para concluir, a no ser arrastrados por la corriente del mundo, sino que vivamos como dice su palabra en Hebreos capítulo 12. Que no seamos arrastrados por la corriente de este mundo, sino vivamos como en Hebreos 12 del 1 al 2. Ya para concluir, creo que es una porción conocida y me gustaría que me acompañaran en esta lectura a la cuenta de 3. Hebreos 12, 1 y 2. A la cuenta de 1, 2 y 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir siempre con los ojos puestos en Jesús. Vamos a orar. Amante Padre que moras en las alturas, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has dado ante el sonido de tu santa palabra. Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes a meditar sobre todo esto, todo lo aprendido, que tu palabra trabaje en nuestra mente y en nuestros corazones, y que tú nos ayudes cada día a pecar menos, a ser más fieles, a ser más santos, a ser más como Cristo. Ayúdanos a no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, sino a tener siempre tu palabra como luz y guía en nuestras vidas. Sobre todo que siempre se haga tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.